¿Cuál ha sido tu peor pesadilla? Ocurrió hace unos 8 años y nunca había compartido esta pesadilla en línea antes. Creo que solo se la conté a 2 personas, a pesar de lo aterradora que fue. Hasta el día de hoy me da miedo que vuelva a repetirse. Un poco de contexto: no creo particularmente en Dios ni en la religión, pero tampoco puedo probar que no exista. Además, he tenido algunas experiencias extrañas en mi vida, así que no soy un escéptico completo respecto a lo sobrenatural. Aún así, este sueño logró asustarme hasta lo más profundo y me hizo replantearme mis creencias. En el sueño estaba de pie en la habitación de mi novio de entonces. Estábamos discutiendo por alguna razón y él estaba furioso. Recuerdo sentir miedo, como si fuera a lastimarme. Me gritaba en la cara y me empujó al suelo. En la vida real mi novio, ahora esposo, siempre ha sido amable y jamás me mostró agresividad. Incluso dentro del sueño sabía que ese comportamiento era completamente fuera de lo común. Era él, pero no era él. Me quedé en el suelo, demasiado asustada para moverme. Mi novio se detuvo, caminó hacia su cama y me dio la espalda. Se sentó y agachó la cabeza como si estuviera rezando. De repente se veía muy serio, con una mezcla de tristeza y miedo en el rostro. Lo único que dijo fue: «Él viene». No sabía a qué se refería, pero entonces apareció una puerta en la esquina de la habitación, una puerta que no existía en la vida real. Estaba completamente abierta, pero por dentro solo había oscuridad. Tras escuchar sus palabras, las paredes comenzaron a volverse rojas y las luces se atenuaban. Vi como una figura oscura y enorme se formaba en la puerta. A medida que aparecía, la habitación se sumía más y más en la penumbra. Lo único que recuerdo en ese momento fue sentir un terror absoluto. Nunca había experimentado algo así en un sueño. No era miedo como el de las casas embrujadas o las películas de terror. Era algo más profundo, una sensación de maldad pura, como si supieras que esa cosa iba a hacerte algo de lo que jamás podrías recuperarte. La figura era completamente negra, con ojos rojos. Parecía una mezcla entre un hombre, una cabra y la representación clásica del diablo. Pero su forma no era fija, iba cambiando mientras avanzaba fuera de la puerta, como si estuviera mal diseñada, deformándose una y otra vez. Grité, le supliqué a mi novio que me ayudara, pero él estaba paralizado, hipnotizado, incapaz de moverse. La figura se acercó un poco más y, por suerte, desperté antes de que pudiera alcanzarme. Me levanté llorando y tuve un ataque de ansiedad. Llamé de inmediato a mi esposo y me desahogué con él por teléfono. Le conté todo y me prometió quedarse en línea conmigo la noche siguiente para que pudiera dormir tranquila. Durante varios días no quise ir a su casa, ni mucho menos entrar a su habitación. Desde entonces no he tenido ningún sueño parecido. Esa fue la única vez que tuve algo que pudiera llamarse un sueño demoníaco o maligno. Estoy segura de que muchos religiosos pensarán que algo intentó atacarme o poseerme, y que los escépticos dirán que todo fue imaginación o que lo inventé. Pero recuerdo bien que no vi nada de terror en los días previos. Aquello surgió de la nada. La casa donde vivía entonces no estaba embrujada, ni tampoco la de mi novio. Jamás sentí nada raro allí, ni siquiera esa sensación de ser observada. La caja del demonio de la madera. Era una pequeña caja negra con cerradura que encontramos debajo de un montón de cosas viejas en una de las habitaciones. La curiosidad pudo más que yo, así que la abrí. De manera repentina, madera muerta comenzó a extenderse y cubrir gran parte de la habitación. Intentó tragarse mi cuerpo también, pero logré zafarme a la fuerza. Volví a tomar la caja y la cerré con desesperación. Al principio dudé, pero la curiosidad seguía ganando. Me acerqué a mirar por el ojo de la cerradura de la caja, ya otra vez cerrada, y en ese instante me absorbió por completo.
Cuando recuperé la conciencia, me encontré en un lugar diferente. Había árboles negros y secos por todas partes, el cielo nocturno estaba desnudo, con una luna casi inexistente. A poca distancia, una vieja casa en ruinas que parecía lista para derrumbarse en cualquier momento. Miré alrededor para registrar mis alrededores, tratando de entender cómo podría salir de aquel mundo dentro de la caja. Y entonces desperté. Otra pesadilla recurrente que tuve de niño, aunque menos veces, involucraba a un bebé gigante, del tamaño de un elefante, llamado Ed. Formaba parte de un extraño rompecabezas laberíntico del que yo debía escapar. Me encontraba ya muy alto en esa estructura, tan alto que no podía ver el fondo, y apenas quedaban unos pocos caminos estrechos. Pero Ed siempre bloqueaba un pasaje crucial, y no había manera de rodearlo. Si me acercaba demasiado, me agarraba y empezaba a jugar conmigo, golpeándome contra el suelo como si fuera un sonajero y mordiéndome como si yo fuera un chupón. Cada vez que eso pasaba, aparecía una pantalla de Game Over, y el sueño terminaba allí. Justo después de que nació mi hija, tuve un sueño en el que la tierra se inundaba por completo. Yo estaba de pie sobre el último pedazo de tierra firme que quedaba en existencia, rodeado de agua, sosteniendo a mi bebé en brazos. De repente, el suelo se inclinó y nos lanzó a los dos por los aires. Sentí como si viajáramos a más de 160 kilómetros por hora. Las fuerzas me aplastaban el estómago, y apenas lograba sujetar a mi hija con la punta de los dedos mientras la velocidad la arrancaba lentamente de mis brazos. En el último instante conseguí jalarla contra mi pecho, y caímos juntos en un océano sin fin. Desperté completamente aterrorizado. Se sintió tan real que todavía lo recuerdo vívidamente. He tenido muchas pesadillas a lo largo de mi vida, pero esa me marcó. Incluso más de un año después, sigo pensando en ella con frecuencia. Soy el menor de 4 hermanos y cuando tenía 6 años y medio viajamos a la costa de Jersey, en Seaside Lakes, para unas vacaciones largas de verano. Yo había nacido en Thames River, Nueva Jersey, pero a principios de ese mismo año mi familia se había mudado a Ohio. La idea era hospedarnos en la casa de playa de mi tía, un enorme edificio de 4 pisos justo frente al malecón. Sin embargo, el piso que nos correspondía había sido alquilado la semana anterior. Como llegamos una noche antes, tuvimos que pasarla en un motel llamado Sea. Mi hermano y yo, como era costumbre, terminamos en sacos de dormir en el suelo, mientras mis padres ocupaban una cama y mis hermanas la otra. Papá siempre elegía la cama más cercana a la puerta, pero en el lado interior, junto a la mesita de noche, para poder contestar el teléfono si había alguna llamada de la recepción. Mamá, que sufría de artritis y tenía dificultades para dormir después de manejar largas distancias, había tomado pastillas para dormir. En plena noche, cuando estaba más oscuro, me despertó el sonido de la perilla de la puerta moviéndose. Me quedé mirándola, pensando que quizá era un viajero confundido que había equivocado el número de habitación. De pronto se detuvo. Me giré con la intención de volver a dormir. Momentos después, la perilla volvió a moverse, pero esta vez la puerta se abrió lentamente y 5 figuras negras entraron. Parecían vestir trajes de neopreno y pasamontañas, sombras aún más oscuras que la habitación. Medio dormido, me froté los ojos sin entender lo que pasaba. Los intrusos rodearon a mi hermano que dormía en el suelo y de pronto vi el brillo del acero a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. En un solo movimiento sincronizado comenzaron a apuñalarlo a través del saco de dormir una y otra vez. Yo estaba tan aterrado que no podía hablar ni moverme, apenas respirar. Entonces, una de las figuras giró la cabeza hacia mí, llevándose un dedo largo y delgado a los labios mientras inclinaba la cabeza de lado. Esperaba escuchar un SHHH, pero lo que salió de su boca fue una serie de gemidos entrecortados,
como el crujido de una puerta vieja. Intenté incorporarme, pensando en correr al baño y atrincherarme allí. Mientras ellos intentaban derribar la puerta, yo planeaba escabullirme por la diminuta ventana al lado de la bañera. Pero como si pudieran leerme la mente, esa figura extraña saltó sobre mí justo cuando lograba sentarme. Se deslizó entre mí y el mueble largo junto al que dormía, y de un solo movimiento pasó su brazo largo y nervudo alrededor de mi cuello, casi ahorcándome. El brazo no se cerró lo suficiente para quitarme el aire, pero con la otra mano me sujetó la cabeza y la giró hacia mi familia, obligándome a ser testigo. Y lo fui. Vi cómo los espectros destrozaban a mi familia uno a uno. Primero mi padre, que recibió la misma lluvia de cuchilladas que mi hermano. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar o gritar. Mamá, profundamente dormida bajo el efecto de las pastillas, no despertó. Luego fueron por mis hermanas. 2 intrusos se colocaron en la cabecera de la cama, cubriendo sus bocas y sujetando sus cuellos, mientras los otros 2 las inmovilizaban de las piernas. Mi hermana mayor, Mary, con quien yo era más cercano, fue la primera. Jenny, mi otra hermana, fue obligada a mirar mientras uno de los atacantes cortaba la garganta de Mary. Vi cómo sus ojos, que brillaban con la luz de la luna, se apagaban lentamente mientras luchaba por su vida. Jenny dejó de resistirse, aceptando su destino. Nuestras miradas se cruzaron y yo forcejeaba desesperado contra mi captor, intentando gritarle que no se rindiera. No sirvió de nada. A ella también le cortaron la garganta con tanta violencia que su cabeza se bamboleaba como una muñeca rota. Solo quedaba mamá, pero bajo los narcóticos, no tenía ninguna posibilidad. Yo, aun sabiendo que estábamos perdidos, seguí peleando. Intentaba zafarme, despertar a mamá, hacer cualquier cosa para que alguien oyera. En un descuido logré morder el brazo de la figura que me sujetaba. Sentí como mis dientes atravesaban el traje y desgarraban su carne salada. La criatura emitió un aullido entrecortado, y por un segundo sentí satisfacción. Fue en ese instante cuando desperté con los gritos de mi hermano diciéndome que me levantara. Mis hermanas estaban acurrucadas juntas en su cama y papá se sostenía el brazo, sangrando profusamente, por una mordida. Había estado soñando todo. Mientras yo imaginaba a mi familia siendo asesinada, los sonidos que atribuía a los atacantes en realidad salían de mi propia garganta. Me agitaba tanto en el sueño que casi tiro el mueble sobre mí. Eso despertó a mi papá, quien intentó sujetarme pensando que estaba teniendo convulsiones, y yo lo mordí con todas mis fuerzas. Mamá, por supuesto, siguió dormida. Este sueño se repitió durante varios meses, lo que llevó a mis padres a llevarme con un psicólogo. Le explicaron que soñar con la muerte de la familia es bastante común y representa ansiedad por separaciones. Mi madre era una de 9 hermanos y la única que se había mudado lejos del área de Nueva Jersey y Nueva York. Al mudarnos dejamos atrás abuelos, tíos y más de 30 primos. Quizá regresar a Nueva Jersey fue lo que desató esas pesadillas. Soñé que estaba en una clase de psicología anormal. Ese día llegué un par de minutos tarde. El salón estaba completamente a oscuras, salvo por un proyector al frente que parecía estar reproduciendo una cinta vieja y rayada. Cuando avancé un poco más, me di cuenta de que todos estaban reunidos alrededor de una mesa. Sobre ella yacía una chica desnuda que lucía terriblemente enferma. Me acerqué a la mesa y, al llegar, la chica comenzó a convulsionar. Estaba poseída. Casi se doblaba a la mitad, como si sus huesos no existieran. El profesor, que además era médico, intentaba examinarla frente a todos y al mismo tiempo se preparaba para realizar algún tipo de exorcismo. La chica gritaba blasfemias con esa voz gutural y extraña que uno imagina cuando piensa en una posesión demoníaca.
Lo que realmente me aterrorizó fue cómo terminó el sueño. Ella me miró directamente, con la cabeza completamente torcida hacia atrás, más allá de los hombros. Sus ojos se clavaron en los míos y me sonrió. Fue entonces cuando desperté, pero no podía moverme. Estaba paralizado. Y allí estaba ella, en mi habitación, en el suelo, mirándome fijamente. Empezó a hablarme con furia. ¿Por qué carajos me estabas mirando? ¿Qué tienes de interesante? ¿Estás asustado? Deja de mirarme. Mientras lo decía, movía la cabeza de formas imposibles, girándola y chasqueándola en ángulos que ningún ser humano podría. Finalmente logré salir de la parálisis y encendí la luz antes de que todo fuera a más. A veces, todavía pienso en ese sueño antes de dormir y me provoca un miedo profundo, como si en cualquier momento pudiera volver a verla allí mismo, en mi cuarto. El sueño básicamente se repetía una y otra vez con pequeñas variaciones, pero casi siempre era así, había un grupo de personas corriendo de algo. Yo observaba todo desde la perspectiva de uno de ellos. De repente aparecían unos tipos enloquecidos con espadas y comenzaban a matar a todos. Al principio el grupo intentaba escapar, pero inevitablemente terminaban siendo asesinados de diferentes formas, atravesados en la frente, destripados, desmembrados por completo. Y una vez que todos estaban muertos, el ciclo volvía a empezar. El mismo grupo de personas, los mismos espadachines macabros, solo que en un escenario distinto. Yo vivía los últimos momentos de cada uno, sintiendo el miedo y el dolor como si fueran míos, sin poder controlar sus acciones. Cuando uno moría, mi conciencia pasaba al siguiente, que también caía brutalmente asesinado. El ciclo no terminaba nunca. Con el tiempo, se notaba que esas pobres personas ya estaban agotadas. No tenían fuerzas ni para resistir. Hacia el final apenas lo intentaban. Recuerdo claramente a un hombre que se arrodillaba y gritaba algo como, ¿quieres matarme? Hazlo ya, antes de que dos jinetes le cortaran el brazo y el cuello de un solo tajo. En medio de mi estado febril y confuso, supe que algo andaba mal. Yo solo quería salir del sueño, despertar. Pero estaba atrapado en él, gritando sin voz, incapaz de escapar. Tengo pesadillas con frecuencia y, con el tiempo, he aprendido a disfrutarlas una vez despierto, aunque siempre me cuesta recordar lo aterrorizado que estaba en el momento. La mayoría de ellas suelen ser secuencias de persecución con algún tipo de monstruo. Pero lo que más se repite en mis sueños es la aparición de una extraña niña. Siempre la noto de reojo, la veo a través de una ventana cualquiera, en un reflejo o incluso directamente en la calle. Se ve como una niña, pero con ojos negros y vacíos, el cabello gris oscuro casi negro, y una sonrisa perturbadora llena de dientes afilados. A veces lleva una máscara de conejo igual de inquietante. Siempre viste de blanco, como una especie de camisón. Si el vestido es de manga corta, ella usa largos guantes blancos, si es de manga larga, no los lleva. La menciono porque, aunque he tenido pesadillas con cosas mucho más aterradoras, ella es la más constante. Siempre aparece justo antes de que mi sueño se convierta en una pesadilla, como si fuera una advertencia o incluso la responsable de que la pesadilla comience. No está sola. De vez en cuando aparecen otros niños como ella, cada uno con su propia máscara de animal. Siempre que ellos aparecen, ella está primero y es la última en desaparecer. Durante mis sueños me acosa, siguiéndome en silencio. A veces esos otros niños se vuelven hostiles, sus cuerpos se deforman grotescamente, se distorsionan como si fueran animales retorcidos, y me persiguen sin descanso. Otras veces, ella simplemente me observa, esperando a que aparezca el verdadero monstruo del sueño. Lo más perturbador es que no se limita a ventanas o espejos, también la he visto en cuadros, en fotografías o incluso de pie al aire libre. Y lo peor es que,
dentro de mis sueños, nadie más parece preocuparse por su presencia. A veces tengo la sensación de que los demás ni siquiera pueden verla, y en otras ocasiones sé que sí son conscientes de ella, pero simplemente no les importa. Esa indiferencia me hace perder confianza en la gente, porque siento que, si alguna vez estuviera en peligro de vida o muerte, nadie estaría ahí para ayudarme. Nunca he sabido quién o qué es esta niña ni sus acompañantes. Yo la apodé Katie, porque cuando era más joven creía que un fantasma con ese nombre me estaba atormentando. Hoy pienso que fue mi mente jugándome trucos, pero no puedo evitar recordar cosas extrañas que pasaron en la vida real, susurros donde parecía escuchar mi nombre incluso usando auriculares. Sombras que desaparecían al darme la vuelta, una vez que sentí claramente una mano con un guante blanco en mi hombro y, al voltear, mi madre estaba al otro lado de la habitación, sin guantes, sin nada que pudiera explicarlo. No sé si Katie y la niña son la misma entidad. A veces pienso que Katie sería mayor, como una versión adulta. En otras ocasiones, la niña parece alargarse y tomar una forma más alta, como la de una mujer. Quizás sean la misma presencia con distintas apariencias, o tal vez Katie sea la madre de esa niña. Nunca lo sabré. Le puse ese nombre porque, de una manera extraña, el nombre Katie se ha cruzado en mi vida repetidamente como una coincidencia demasiado rara, y mi cerebro lo asoció con la figura que aparece en mis pesadillas. Aunque ese nombre solo lo uso cuando la veo en su forma adulta. Cuando es la niña, simplemente la llamo la entidad hasta encontrar un nombre mejor. Al final, ella es mi peor pesadilla no por lo que hace, sino porque se siente demasiado real. Es recurrente, me persigue en distintos sueños, y cada vez que la veo siento que hay algo en mi vida que no logro comprender del todo. Hace un tiempo tuve un sueño que se sintió tan real que me dejó paranoico durante meses. Comenzaba conmigo en Omegle, o en alguna página similar de chat por cámara. Estaba en medio de una conversación con un tipo y lo salté, para que de pronto apareciera la siguiente conexión. La imagen estática de un hombre que llevaba sobre su propia cabeza la piel vaciada de un sabueso o un pastor alemán. La visión me perturbó al instante, pero aún así reaccioné con un poco de burla, diciéndole algo como furro o algo por el estilo, aunque no recuerdo exactamente. Lo aterrador fue su respuesta. Me envió una fotografía de mi propia casa, justo como estaba en ese momento, con las luces encendidas en mi habitación. Entré en pánico y corrí a contarle a mi padre, quien me dijo que debía mantener los ojos bien abiertos por si volvía a ver alguna señal de ese tipo. 2 o 3 días después, escuché arañazos en las ventanas. Mi padre llamó a la policía, registraron todo el vecindario y no encontraron nada. Fue en ese mismo periodo cuando uno de los perros de mis vecinos, un pastor alemán o quizás un sabueso, desapareció. Un día, al sacar la basura, lo vi. El mismo hombre grande, parado al otro lado de la calle, sosteniendo un machete o algún tipo de cuchillo en una mano y un viejo rifle de caza en la otra. El pánico me invadió y corrí de regreso a la casa. Después de ese encuentro no pasó nada durante meses. Hasta que un día ayudaba a mi tía abuela en una venta de garaje. De repente me invadió una sensación extraña, una incomodidad profunda que no podía explicar. Le dije a mi padre que no me sentía seguro y que debíamos irnos. Me hizo caso y, mientras volvíamos en el coche, lo vi de nuevo, el hombre apuntándome con su rifle. Un segundo después escuché el disparo. Desperté sobresaltado y tardé mucho en procesar lo que había pasado. Solo sé que mi cerebro no me trata nada bien. Crecí en una familia hindú y siempre estuve familiarizado con el dios Shiva. En casa teníamos una imagen suya con un paisaje del Himalaya de fondo. Cuando era muy pequeño tuve una pesadilla con esa misma imagen. En el sueño, Shiva estaba muerto.
Su cuerpo era cargado por una criatura espantosa, un demonio feo y deforme, que caminaba tranquilamente por las montañas del Himalaya mientras lo llevaba como si no significara nada. Lo más aterrador no era la escena en sí, sino la sensación que la acompañaba, un sentimiento abrumador de desesperanza, de que toda la luz y la esperanza se habían extinguido. Una angustia existencial que me golpeó con tanta fuerza que me dejó marcado. Para mi cerebro de 8 años, fue un terror difícil de comprender pero imposible de olvidar. Sé que muchas cosas estaban ocurriendo antes, como siempre, pero este es el primer momento al que puedo regresar con claridad. Estoy en un camión conducido por una mujer en la que no se puede confiar. Nos lleva fuera de nuestro internado por la puerta trasera hacia un paisaje extraño y exótico. Me sorprende descubrir que así luce nuestro patio trasero. Saco una foto. Me pregunto por qué tengo un celular en la escuela. ¿No están prohibidos? Pienso en mis padres, ellos también se sorprenderían de verlo. Un segundo después estoy en el dormitorio, despertando de un sueño, pero con esa sensación familiar de que no puedo hacerlo realmente. Sé que esto es un sueño, pero mis ojos no se abren. Me ha pasado antes, odio estos bucles. Son aterradores, aunque siempre he sobrevivido. Me digo a mí mismo que no debo preocuparme y sigo intentándolo. Esta vez, a diferencia de las anteriores, en lugar de despertar me empujan de vuelta al sueño. En el sueño, la mujer del camión parece intentar recuperar mi confianza. Me pide que mire las fotos del paisaje que ella tomó con mi teléfono. Paso de una imagen a otra, todas extremadamente oscuras y muy similares, apenas siluetas de ramas contra un cielo opaco. Al final me doy cuenta de que son fragmentos ampliados de una sola foto grande. No entiendo qué significa ni qué pretende mostrarme. Todo es absurdo. De nuevo intento despertar. Esfuerzo mis ojos, pero parece que están pegados. Logro abrirlos apenas unos milímetros y alcanzo a ver siluetas afuera. Este lugar parece mi dormitorio. Sí, hay alguien, una chica dormida en la cama junto a mí. Reconozco esta sensación, ya he vencido esto antes. Solo debo abrir los ojos. Lucho durante un buen rato, pero no consigo nada. ¿La chica que duerme junto a mí está leyendo? ¿Rezando? Habla en un tono monótono, como una voz lejana de noticiero reproducida en una vieja grabadora. Me inquieta profundamente. Despierto. Pero no puedo abrir los ojos. Otra vez. Ahora estoy enojado y temeroso de quedar atrapado en este ciclo para siempre. Comienzo a ver nuevas siluetas. ¿Dónde estoy? ¿Otro dormitorio? Tal vez me equivoqué antes al creer que era real. Ni siquiera conocía a la chica que estaba allí. ¿No debería reconocer a quienes comparten habitación conmigo? Intento levantarme. Para mi sorpresa, puedo hacerlo. Puedo sentarme y tocar las cosas a mi alrededor. Intento forzar mis párpados con las manos, pero no ceden. Grito pidiendo ayuda, aunque me detengo a pensar, ¿y si estoy en un dormitorio real, haciendo un escándalo por una simple pesadilla? Me enojo conmigo mismo por ser tan considerado. ¿Por qué pensar en la comodidad de otros cuando estoy pasando por una tortura? Dejo escapar un gemido extraño y vuelvo a gritar pidiendo auxilio. Me agito en la cama sin resultado, mis ojos sellados, atrapado en un limbo eterno. Entonces veo nuevas siluetas. Una planta en maceta. ¿Una pequeña palmera? La reconozco, pero no recuerdo de dónde. ¿Será esta mi habitación real al fin? En los dormitorios no hay plantas. Esto parece más cercano a mi hogar. ¿Estaré en casa de mis padres? Estoy cansado de luchar. Me pregunto si realmente cuenta como esfuerzo, si todo ocurre en un sueño. Decido rendirme.
A través de la mínima rendija de mis párpados solo veo la planta, y me quedo quieto, mirándola, preguntándome por qué he olvidado quién soy, por qué estoy atrapado en este bucle, si esto es la realidad o solo otra farsa. Para mi sorpresa, mis ojos comienzan a abrirse poco a poco. Junto a la planta aparece una mesa. Conozco bien esta habitación, aunque al principio no puedo ubicarla. Pasan varios minutos hasta que logro despertar por completo y darme cuenta de que tengo 34 años. Ya no soy una colegiala en un internado. Me giro y veo a mi pareja, roncando tranquilamente. Nuestro perro está tendido en el suelo, junto a la planta en maceta. Mi vida regresa a mí de golpe, aunque sigo ardiendo en sudor. He tenido varias pesadillas en las que mi esposo o nuestros animales sufren heridas gráficas y horribles, y paso todo el sueño tratando desesperadamente de conseguirles atención médica. Mientras todos los que me rodean no solo no ayudan, sino que parecen empeorar las cosas o directamente estorbar. La peor imagen fue una herida enorme en el costado de mi gata tricolor. Recuerdo perfectamente cómo la sangre brotaba cada vez que se movía, y eso que han pasado años desde aquel sueño. Otra fue cuando estaba cuidando al hermano de camada de esa misma gata, para mi cuñado, y de repente su globo ocular se salió de la órbita y el gato intentaba jugar con él como si fuera un juguete. La más frustrante fue con mi esposo. Él me dejaba en un edificio de oficinas, muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana, estaba oscuro. Justo cuando caminaba hacia la entrada, escuché disparos. Corrí de vuelta al coche y vi que mi esposo tenía 2 heridas de bala en el estómago. Me dijo, antes de que te enojes, estoy bien. Luego insistió en entrar al edificio para comprar algo en la máquina expendedora antes de ir al hospital. Cuando por fin llegamos al hospital, nos dijeron que no podían atenderlo ahí, que teníamos que tomar un ferry hacia otro hospital para recibir tratamiento. Y antes de salir, él se puso a charlar tranquilamente con las enfermeras, perdiendo más tiempo. Desperté antes de que llegáramos al ferry, pero estoy convencida de que, de haber seguido soñando, allí también me habrían dicho, su médico está en otro hospital. Tengo muchísimas pesadillas muy vívidas, pero la mayoría tienen un elemento sobrenatural o absurdo que, en cuanto despierto, me hace sentir menos miedo. De hecho, me gustan las pesadillas extrañas, por más aterradoras que sean en el momento. Dicho esto, acabo de tener una de las pesadillas más realistas, vívidas y cortas de mi vida. Jamás había sentido la necesidad de encender la luz después de un mal sueño, hasta ahora. Para dar contexto, antes de dormir escuché un video con historias de r/Let's Not Met, lo cual fue mi primer error, porque esas cosas me asustan mucho más que los fantasmas o lo relacionado con el valle inquietante. No pensé que me fuera a afectar tanto, aunque después intenté equilibrar viendo videos de gatitos, pero claramente no fue suficiente. En el sueño, me despertaba de otro sueño, así que estaba convencida de que estaba realmente despierta. La luz del pasillo estaba encendida y pensé que eso era lo que me había despertado. Me quedé esperando a que la persona que la encendió se fuera para poder dormir de nuevo. Entonces escuché pasos afuera, rodeando mi casa. Hay un sendero pequeño que conecta con mi casa y con los patios traseros de 2 vecinos, así que pensé que quizá, aunque era extraño a esa hora, alguno de ellos volvía a casa por allí. De pronto, una mujer comenzó a golpear con desesperación mi ventana mientras gritaba pidiendo ayuda. Era el grito más fuerte y desesperado que había escuchado nunca, ayuda, por favor, ayúdenme, ayuda, una y otra vez. Algo en mí se encendió de inmediato, la sensación de que era una trampa. Que si le respondía, algo terrible iba a ocurrir. Fingí seguir dormida mientras intentaba mandarle un mensaje a mi madre pidiéndole que llamara a la policía.
Trataba de ser lo más discreta posible, porque mis persianas no estaban completamente cerradas y, entre las rendijas, alcanzaba a ver a esa mujer. No podía distinguir si realmente estaba asustada o si en realidad parecía emocionada. En el sueño me sentía culpable por verla como alguien aterradora, porque ¿y si realmente necesitaba ayuda, y si estaba enferma? Pero entonces empezó a golpear la ventana con la cabeza. Los golpes con las palmas se convirtieron en un golpeteo seco y fuerte, mientras seguía gritando las mismas frases una y otra vez, sin variar: ayuda, por favor, ayúdenme, ayuda. Me desperté justo cuando escuché la voz de un hombre que decía: déjame intentarlo yo, querida. No entendía a qué se refería, pero su voz sonaba como una caricatura de los años 20, y lo absurdo de aquello fue lo que me hizo salir del sueño. Fue escalofriante, sí, pero de algún modo sonaba menos real. Lo peor fue despertar exactamente en la misma posición en la que estaba en la pesadilla, mirando al mismo tramo de la ventana, que, por suerte, estaba cerrada en la vida real. Quizás no ha sido lo peor que me ha pasado en un sueño, pero jamás había tenido una pesadilla tan ruidosa. Sentía que mis oídos aún dolían, como si de verdad alguien hubiera estado gritando junto a mi ventana. Vivo en Escocia, y aquí suele soplar un viento muy fuerte, así que pienso que quizá fue ese sonido el que mi cerebro transformó en los gritos. No lo sé, pero fue terror puro, sin ese matiz de ficción paranormal interesante que a veces me deja intrigada. Todo empezaba con un grupo de 15 agentes del FBI, listos para allanar una casa con un enorme sótano al que se accedía por una puerta de vidrio. Entramos armados, pero el lugar se parecía más a un estacionamiento subterráneo, oscuro y lleno de pilares. De pronto la puerta se cerró sola y vimos dinamita con un temporizador. Nos preparamos para morir, pero solo escuchamos una risa profunda, la de algo que jugaba con nosotros. Avanzamos y encontramos una máquina extraña con tentáculos metálicos y hojas. Una compañera fue atrapada, crucificada y absorbida hasta quedar en huesos, gritando como un silbido de tetera. Otras máquinas hicieron lo mismo con más agentes. Huesos y esqueletos estaban por todas partes. Poco a poco fuimos cayendo, algunos devorados por la oscuridad, otros empalados, la mayoría atrapados por esas máquinas. Al final quedamos 4, yo, el líder y 2 mujeres. Yo sabía que no podía morir, y eso era lo más terrible, quedaría atrapado ahí para siempre, viendo morir a los demás. El líder fue arrastrado por tentáculos, gritando antes de ser consumido. Solo quedábamos las 2 mujeres y yo. Entonces apareció una pelota de ping-pong que lancé a una de ellas, pero la golpeó en la cara y la transformó en un cuerpo retorcido y sangriento. Un balde recogió sus ojos y los lanzó contra la otra, que sufrió el mismo destino. Yo quedé solo, invencible pero impotente, condenado a la eternidad con la entidad oscura acercándose. Nunca llegué a verla. Desperté empapado en sudor y no pude dormir el resto de la noche. Fue una de las experiencias más horribles que he tenido. Existen también las llamadas antipesadillas, que quizás son peores que las pesadillas mismas. Son esas experiencias en las que entras en un lugar extraño, libre de preocupaciones, absolutamente impresionante, la encarnación misma del paraíso. Tiene esa sensación inquietante y rara, como si estuviera hecho de la misma sustancia que compone las pesadillas, pero a la vez es perfecto. Lo único que deseas es sentarte y observar la puesta del sol en ese paisaje vacío e infinito, por siempre. De pronto te das cuenta de que todo es un engaño. Estás a punto de ser expulsado de allí, de regresar a la realidad, de volver a la tierra. Y entonces saltas de la cama empapado en sudor, sintiendo de golpe todos los dolores de ser mortal. Te invade la conciencia de que tienes cuentas por pagar, trabajo por hacer, que tienes hambre, sed, frío, calor.
Recuerdas que hay una guerra en Palestina, que el calentamiento global avanza, y no puedes hacer otra cosa más que llorar, pensando en aquel paisaje infinito y vacío donde nada de eso existía. Allí no había bien ni mal, tampoco felicidad, pero tampoco tristeza. No había pasado, presente ni futuro, y aún así se sentía familiar. Era un mundo inquietante, vacío, de absoluta perfección, una antipesadilla. No sé cómo explicarlo del todo, pero estas experiencias golpean muy fuerte. La peor que he tenido este año fue así. Una pesadilla común te hace sentir aliviado de estar despierto y te recuerda que la vida real no es tan mala. En cambio, una antipesadilla te obliga a ver que la vida es sufrimiento y te deja con el deseo de alcanzar ese estado perfecto del espacio infinito. Pero, ¿cómo se puede lograr un nivel de paz interior tan inalcanzable?